Santa María, héroe local, 1860-1885 para Costa Rica. El propósito del capítulo es ofrecer un panorama general que permita comprender la primera fase en la construcción del héroe Juan Santamaría a nivel regional de Costa Rica y las condiciones necesarias como requisitos indispensables para lograr posteriormente una expansión a nivel nacional. El capítulo va a estar dividido en 3 partes. La primera procura explicar el papel desempeñado por Juan Rafael y José Joaquín Mora Porras como figuras protagonistas en la campaña nacional de 1856. La segunda parte pone de relieve el derrotamiento de Juan Rafael Mora y el ascenso al poder del Estado costarricense. Y el tercer capítulo, para cerrar, es una parte dedicada a situar la condición de localidad que presenta el héroe Santamaría en su etapa provincial. El monopolio de los Mora como protagonistas de la campaña nacional. La campaña nacional de 1856 y 1857 dejó en nuestro país varios legados inmediatos, los cuales al final van a culminar con la caída del presidente Juan Rafael Mora. Como primer legado de la campaña nacional tenemos un elevado descenso demográfico que vivió la población costarricense. Este descenso fue provocado por las pérdidas tenidas en el campo de batalla, además de un contagio en la enfermedad del cólera que se tenía en el país, el cual acabó con el 7% de la población que había. Esta disminución demográfica afectó la economía nacional, ya que el ejército que se tenía para la campaña nacional estaba hecho principalmente por hombres jóvenes y cabezas de familia. Como un segundo legado de la campaña, también tenemos un aumento en la deuda interna y externa del Estado. Se produce para compensar los gastos generados por el conflicto, los cuales van a terminar generando estabilidad política. Entre el periodo de Rivas al golpe de Estado de 1859, hay una revitalización del partido morista. Juan Rafael Mora logra acaparar los honores de la campaña nacional, ya que él, al tener poder político, le facilitó tomar los medios de comunicación, ya que las personas encargadas de emitir los informes son básicamente individuos ligados a los altos mandos del Poder Ejecutivo y la Secretaría de Guerra. Entonces, de lo único que estaban hablando los medios de comunicación en los boletines y en las proclamas era del buen trabajo que había hecho Juan Rafael Mora en la campaña nacional para dirigirnos a la victoria, por lo que esto va a ser a nivel ideológico una dominación del morismo en las personas. Pero, ¿qué objetivos perseguían estas personas al controlar la relación de los mensajes? Ya que claramente todos ellos tenían un rango militar alto, tanto las personas que hacían los informes como las pancartas, las proclamaciones, etcétera. Los medios de comunicación estaban básicamente echando rosas al trabajo de los costarricenses en esta campaña nacional. En primer lugar, estas personas buscaban difundir e imponer a la sociedad costarricense una determinada versión de los hechos ocurridos en la campaña nacional. Quienes emitían los mensajes se preocupaban por afirmar que los triunfos militares de los costarricenses, guiados por los Mora, fueron contundentes, que de nuestro lado murieron pocos hombres, que el enemigo fue aplastado, que las tácticas y estrategias militares costarricenses fueron brillantes, y además que las personas que murieron en esta campaña lo hicieron heroicamente. Y otros muchos inventos surgen en los medios de comunicación para dejar a exaltar la brillantez de los costarricenses en la campaña nacional, lo cual no todo era cierto. Este es un estilo de dominación practicado por el morismo, el cual busca un apoyo popular. Claramente querían decir que si lo hicieron bien en la guerra, ellos tienen las mejores facultades para guiar el futuro del país. El contenido de muchos boletines o proclamas oficiales va dirigido a exaltar principalmente la labor desempeñada por los altos jefes militares. De esta forma, el morismo buscaba legitimizarse ante la población costarricense como un grupo merecedor de regir el país. Otra forma que utilizaban los Mora para agraciarse era el monopolio de los homenajes, dando incluso días feriados en honor a la expulsión de los filibusteros.
entre medallas, títulos y rangos que también se le otorgaban a aquellos que eran humoristas. Además, la prensa contribuía a enaltecer la figura de Mora, reproduciendo sus discursos en distintas páginas y expresando las palabras de admiración a él mismo. Como se pudieron ver los resultados, el control era efectivo. Se sugiere que Mora rinde tributo al héroe Santa María al aceptar como veraz la versión de la quema del mesón y asignarle una pensión a Manuela, la madre de Santa María, de un aproximado de 3 colones. Es posible afirmar que Mora rinde homenaje a Santa María cuando lo que hace es asignar a la madre de este la pensión de menor rango que se acostumbraba a dar. Si Mora hubiera tenido la idea de enaltecer a algún otro héroe diferente a él, hubiera asignado una pensión alta a la madre de este presunto héroe. Es casual que sea en la administración que derroca a Mora, en la cual se triplica el monto de la pensión a la madre. Por supuesto que no. El objetivo de Mora no era reconocer a otro héroe que no fuese el mismo, sino más bien ocultar a cualquier aspirante que pudiera cuestionar el protagonismo que él tuvo en la campaña. Por esa razón, puso una pensión a la madre de Santa María del rango más bajo, para que así no pudiera llamar la atención de ningún tipo. El ascenso de una nueva fracción al poder. Después de 10 años en el poder, Juan Rafael Mora Porras es sacado de la administración pública mediante un golpe de estado dado por la élite comercial y cafetalera después de la campaña militar de 1856, haciendo que este presidente salga del país. El reacomodo del poder local. El 14 de agosto de 1859, bajo la tutela de los militares Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, además del patrocinio de la familia Montealegre, se permite dar un golpe de estado meticulosamente planeado hacia la administración de Mora. Pero ¿qué objetivo tenía derrocar a los que en ese momento eran considerados los héroes del país? En primer lugar, la corrupción de la administración morista, que se expresaba en aspectos como la malversación de fondos del tesoro público y la venta de tierras en beneficio propio, además de la ineptitud para manejar el poder. Finalmente, también se daba la opresión y arbitrariedad del morismo contra el área de la prensa, la cual era bastante censurada en la administración de la justicia, ya que hacía intervenciones propiamente con el poder ejecutivo. Una de las problemáticas que tenía Juan Rafael Mora es que mediante terceros y aprovechando su posición de poder, mandaba a comprar las tierras aledañas a las haciendas que ya tenía. Además, campesinos sin tierra denunciaron que familias de reconocido prestigio, como la Montealegre y parientes del señor Juan Rafael Mora, se apropiaban de las mejores tierras y despojaban de toda posibilidad a la población campesina de tener acceso a ciertos terrenos, justamente en los sectores aledaños a la ciudad capital, donde el precio de las tierras solía aumentar en desmedida. Además, la venta de terrenos o haciendas para cancelar deudas fue una práctica en la que no se puede excluir al presidente Juan Rafael Mora. A los enemigos de Mora les sobraban razones, no de orden moral, sino político y económico, para derrocar a quien por medio del control del Estado había obtenido ventajas demasiado generosas. Económicamente, la caída de Mora significó el desplazamiento del grupo que tendía a la concentración de capital por un nuevo sector agroexportador en torno a la familia Montealegre. Además, la fundación del Banco Nacional Costarricense, en el que Mora figuraba como uno de los socios mayoritarios, es el motivo que desencadena la acción final de su caída, que los grupos capitalistas, excluidos del poder, temieron que, de consolidarse tal institución, el sector que rodeaba a Mora iba a acaparar el crédito nacional y así la economía del país. Después de asestado el golpe, se giran órdenes a las provincias del país para que reconozcan al nuevo gobierno, el cual va a estar un presidente provisional con el doctor don José María Montealegre y un coronel que sería don Lorenzo Salazar. El golpe de estado se comunica por decreto a las restantes provincias, es decir, estas no intervienen de modo directo en la toma de decisiones del derrocamiento.
otras palabras, el golpe del 14 de agosto es un movimiento esencialmente capitalista. Sería importante cuestionarse el papel que tuvo el pueblo en este derrocamiento, ya que claramente el pueblo no desempeña ningún papel importante. En los discursos dados por la fracción dominante se da un resaltamiento en el importante papel del pueblo en las fechas del 14 de agosto, el cual no tiene nada congruente. Lo que pasa es que tal iniciativa se justifica por una razón de orden político fundamental, como es la búsqueda de la legitimidad del poder. El hecho de que en los discursos y proclamas se diga que el pueblo costarricense ejerció el 14 de agosto su exclusiva soberanía tiene por objetivo satisfacer la necesidad de legitimación en el poder. Con ello, se trata de hacer ver que el golpe de Estado no fue obra de unos pocos conspiradores, sino la ejerción del derecho por parte del pueblo. En busca de una figura conciliatoria, el morismo había logrado monopolizar los homenajes, triunfos y protagonismo de la campaña nacional, hecho que les había permitido legitimar su condición de gobernantes, consolidarse en el poder y ejercer dominación. Las dos administraciones posteriores, una de José María Montalegre y Jesús Jiménez, que son afines entre sí por tener a Mora como enemigo común, van a impulsar un proceso con el fin de desaparecer del panorama nacional el legado del morismo y de proyectar una figura que sustituya a Juan Rafael Mora como protagonista principal de la campaña nacional. Dicho proceso se puede dividir en 4 momentos. De primero, el derrocamiento de Mora, ligado a la desaparición física de las principales figuras del morismo. De segundo, la desacreditación del morismo ante la sociedad. Tercero, una búsqueda de una figura que sustituya en la imagen de Mora como héroe nacional. A partir de la caída de Mora, se hace una revisión del verdadero papel jugado por este en la campaña nacional. Para 1860, se dice que a causa de las malas disposiciones del señor Mora y de su hermano, el ejército sufrió fatigas y privaciones de toda clase, negligencias e ineptitudes en las direcciones que tenían que tomar. Además, cuando apareció el cólera, fueron los primeros en huir, dejando atrás caos, desorden y muertos, no volviendo a aparecer hasta que dicha peste se calmó. Este tipo de observaciones van a divulgarse y promocionarse con el fin de desacreditar a Mora en la campaña nacional. A partir del 15 de septiembre de 1860, poniendo títulos llamativos como traidores de la patria y enemigos del país, entre otros. A partir de 1860 se inicia el esfuerzo por impulsar una figura que no solo sustituya a Mora, sino que a la vez sea capaz de conciliar los intereses del sector dominante costarricense. El primer intento es Lorenzo Salazar, el cual comienza a recibir atributos por 3 razones básicas. La primera sería por su carrera militar limpia, honesta y ascendente. La segunda sería por su relevante papel desempeñado en la campaña nacional. Y tercero es por su destacada actuación en defensa de la democracia. Pero tal solicitud no es muy bien acogida por la comisión encargada de la Cámara de Representantes, ya que sostienen que podría ser mal visto tanto por enemigos personales como políticos, al querer ponerse atributos los cuales no le corresponden. A criterio de la Cámara de Representantes, seleccionar un personaje revestido de rangos militares, prestigio, poder, que se encontrara vivo y pertenecer a fracciones del sector dominante relacionados con el poder estatal no era políticamente pertinente, ni tampoco era una acción inteligente. Por su parte, lo más atinado era seleccionar una figura desligada de los sectores que se encontraban por el poder, que no ostentara rangos militares muy altos y que tuviera mérito suficiente para ser resaltado por acciones heroicas. Estas condiciones existían a juicio 2 personas que ejecutaron acciones relevantes para el ejército costarricense en Rivas. Era Luis Pacheco Bertora y el otro Juan Santamaría. En este sentido, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Luis Pacheco y por qué Juan Santamaría? Bueno, Luis Pacheco
fue uno de los primeros costarricenses en intentar la quema del mesón. Tenía un rango de sargento y un pelotón no josefino, pero es descartado en términos generales por 3 razones. La primera es que es cartaginés, y esto podría implicar que la provincia de Cartago tome un resentimiento y un brote regionalista, el cual haga querer recobrar la capital de la república. Segundo es que después de hacer su acción quedó con vida, entonces no se sacrificó por la patria. Y como tercero es que a pesar de tener un rango relativamente bajo, no dejaba de tener cierta capacidad de mando, por lo cual esto inspira cierto temor a que se pueda dar algún tipo de revolución o algún tipo de golpe de estado, o intente desmentir o atribuirse más cosas de las que debería. Por tanto, a pesar de ser un mejor candidato para un nuevo héroe nacional, por estas 3 razones no beneficiaría a los bloques con poder en el momento. Ahora bien, con el caso de Santa María, Juan Santa María no representa el poder de un sector social en específico. De tal forma, entonces, resaltarlo no provocaría ningún tipo de fricción social. A su vez, no tiene ningún tipo de rango militar. Procede de los estratos bajos, por lo que puede generar empatía con el pueblo, lo que lo hace políticamente indefenso. Además, la figura de Santa María expresa valores como entrega, sacrificio y voluntad. En términos concretos, simbolizaría la idea de el pueblo, conceptos sustancialmente contrarios a los que representa Mora. Como última instancia, a pesar de que el acto de Juan Santamaría no fue determinante para el triunfo inmediato del Ejército Nacional, Santa María murió en el intento de la quema del mesón. En otras palabras, dio su vida por la libertad de la patria. Es una forma de expresarlo. Y este tipo de rasgo hacen que califique de una mejor manera a ser un símbolo nacional, un héroe predilecto de los costarricenses. La articulación del Estado costarricense. A pesar que la figura de Juan Santamaría reúne las características necesarias para ser seleccionado como héroe conciliatorio del sector dominante costarricense, existen algunos factores que explican el por qué no se impulsó definitivamente. Para el periodo de 1860 hasta 1885, Costa Rica vive el periodo de mayor movimiento militar de toda la historia. El Estado costarricense se vio sometido a una alta inestabilidad político-militar que afectó su funcionamiento y articulación interna. Los militares en ese momento jugaban un importante papel, sea para el ascenso o deposición de una serie de gobernantes, situación que evidencia la lucha por el poder desde 3 perspectivas. La primera son las luchas de determinadas facciones del sector dominante que controla el poder en Costa Rica. La segunda son las luchas que determinados militares tienen por ascender ellos al poder. Y finalmente están las luchas interprovinciales por ver qué representantes van a ejercer el poder dentro de cada provincia. Cabe destacar que en este periodo es la fuerza militar el elemento que influyó decisivamente para imponer sobre lo civil. Este hecho se expresó por medio de la subordinación que tuvo el poder legislativo respecto al poder ejecutivo. No cabe duda que en el periodo de Tomás Guardia son el ejército y los militares los instrumentos clave por medio de los cuales se controla y ejerce el poder. Esto permite comprender por qué la figura de Juan Santamaría no es relevante en este lapso, ya que lo que confiere a los militares y al ejército está demasiado presente y saturado como para volver a alguien así una imagen nacional, un héroe conciliador. Juan Santamaría, además, como héroe popular, labriego sencillo y representante del pueblo, nada de eso concordaba con él, lo que no genera un sentimiento nacionalista
a diferencia de lo que sí representaba la campaña nacional, ya que el legado de la campaña nacional sí desarrolló un sentimiento nacionalista, no así la figura de Santa María, al menos durante este periodo. Santa María, solo a partir de los últimos 15 años del siglo XIX, experimenta una notable popularidad, ya que la consolidación y configuración del sentido de nacionalidad costarricense se estaba viendo más a los ideales que se tenían puestos para Juan Santamaría. Aprovechando ese tipo de nacionalidad que estaban teniendo los costarricenses, la prensa escrita y otros medios le asignan características que sí representan lo nacional. Por ejemplo, le empezaron a decir a Juan Santamaría héroe nacional, entregado por la patria, mártir sublime, entre otros. Por otra parte, para el periodo de 1885 y 86, se revela el limitado desarrollo que ha alcanzado el Estado costarricense referente a la educación. Esta presenta una serie de limitaciones, tanto a nivel de personal docente, como métodos didácticos, como programas de estudio, como textos de enseñanza, a la vez que hay una escasez de recursos económicos que estén dirigidos a esto. Por lo tanto, la educación no es el medio que permite promover a Juan Santamaría como héroe nacional en la sociedad costarricense. Pero con el ascenso y consolidación de los liberales a mediados de los años 80, es que el Estado se fortalece y el área de la educación se vuelve relevante, entre muchas otras cosas. Esta sí se hace popularizada y va a ayudar como plataforma para promover a Juan Santamaría como héroe de la campaña de 1856. Además, para dar un reforzamiento, se establece una fecha patria, la cual va a ser el 11 de abril, para promover la celebración de dicho héroe, y además se va a hacer que los infantes, tanto en escuelas como en colegios, realicen actividades referentes a este héroe. El fin de ir tapando las acciones hechas por Juan Rafael Mora. El héroe alajuelense. El 15 de septiembre de 1864 se exalta y se rinde homenaje por primera vez y de forma explícita a Juan Santamaría, parte de José de Ovaldía, que era un distinguido político panameño. En el discurso donde resalta la figura de Juan Santamaría se pueden distinguir tres ejes importantes. El primero es el homenaje a la administración que lo está hospedando. La segunda es la omisión a las referencias de Juan Rafael Mora y la tercera es la exaltación de la figura. Por su parte, Ovaldía afirmaba que un héroe humilde era llamado Juan Santamaría y el cual hizo grandes proezas en la batalla de Rivas. Pero la pregunta es, ¿por qué Ovaldía, siendo extranjero y de una administración enemigo, Juan Rafael es el primero en rendir homenaje a Juan Santamaría? El hecho es que si hubiera sido una persona nacional quien resalta la figura de Juan Santamaría y además excluye hechos dados a la administración de Juan Rafael Mora, se podría haber tomado como un tipo de revanchismo político. Además le hubiera restado credibilidad. En cambio, si es una figura extranjera la que viene en una fecha importante como es el 15 de septiembre, va a promover la autenticidad y la certeza de esta figura. Ovaldía hacía dos cosas muy importantes además en su discurso. Primero, relaciona la independencia con la campaña nacional y por otro lado, Juan Santamaría se ve como un símbolo. Ahora bien, hay circunstancias que permiten comprender por qué Ovaldía es quien da este discurso. Primero que todo, era un exgobernador, recibido con honores y tributos aquí en Costa Rica. Además, la naturaleza del discurso también es posible explicarla, porque las personas que gobernaban el país durante estos años tenían como objetivo erradicar las cosas que había hecho Juan Rafael Mora y irlo sustituyendo por alguien que representara más los intereses de las facciones de poder en este momento. Bajo estas circunstancias, no es de extrañar que Juan Rafael Mora sea el gran ausente en el discurso de Ovaldía y más bien se resalte la figura de Santamaría. Ahora, Santamaría es visto como la representación de valores contrarios a los de Mora: humildad, sencillez, pobreza, modestia, austeridad,
y también los valores cohesionadores a nivel social como entrega, sacrificio, amor a la patria, civismo. De allí el interés por impulsar y promover su imagen para que ocupe gradualmente el lugar de Mora como protagonista de la campaña. Al final, Ovaldía, distinguido y respetado, además de protegido por el gobierno costarricense, es quien con enorme habilidad logra canalizar los intereses del sector dominante hacia una figura que ahora va a ser pública. Y dicha figura va a transmitir esos valores hacia el pueblo para tener una mayor facilidad de gobernación. Vamos a tratar de analizar cuáles fueron los conceptos que a lo largo del periodo de 1860 a 1885 se le dan a Santa María, el tipo de características que se le asignan en los diferentes años y las circunstancias en que las mismas se ubican. Principalmente comenzamos con el escritor Contreras, evidenciando que Santa María es hasta 1885 un héroe de influencia básicamente local. Es un héroe que representa intereses predominantemente alajuelenses y que no ha alcanzado un rango de héroe nacional. El conocimiento de este soldado alajuelense que se tenía era en verdad muy limitado porque nació en Alajuela aproximadamente el 6 de junio de 1830 de una pobre y humilde mujer llamada Manuela Carvajal. No tiene como única preocupación en su discurso exaltar a Santa María, sino también homenajear a la administración que lo alberga y omitir toda referencia a Juan Rafael Mora. Al contrario, Contreras sí busca como fin básico exaltar y rendir tributo a Santa María, esfuerzo que va a marcar el inicio de ascenso de popularidad del héroe para principios del siglo XX. Las referencias que sobre Santa María se hacen antes de 1885, aparte de ser muy pocas, no reconocen lo heroico de Santa María, excepto en dos documentos de solicitud y un aumento de pensión, donde se cataloga la acción como heroica, y en la disertación de Ovaldía, donde se señala como héroe humilde. No existe ninguna otra referencia que afirme su condición de héroe hasta 1885, donde surge la idea, dada por Contreras, de que se haga una estatua en memoria de Santa María. Ahora bien, el escrito de Contreras va a ser ampliamente conocido por parte de la sociedad costarricense gracias a la modernización que se vive en 1880 para lo que es la prensa escrita nacional. El desarrollo alcanzado por la prensa a partir de este año va a tener como consecuencia el llamado diarismo a Costa Rica, el cual consiste en la aparición y posterior consolidación de una serie de periódicos ya no semanales ni bisemanales, sino de emisión diaria, lo cual va a permitir la difusión de una serie de acontecimientos y hechos que hasta la fecha no habían recibido nunca mucha importancia. La paulatina consolidación del diarismo va a ser fundamental para la figura de Santa María, pues al disponerse de mayor espacio, se va a prestar mayor atención a las celebraciones dadas. Este hecho trae consigo una creciente presencia de Santa María y va a configurar un periodo importante en el cual la figura deja de ser un héroe alajuelense para convertirse en un héroe costarricense, no sin antes pasar por un lapso que se denomina de transición, en el cual Santa María ya no es un héroe local, pero no reúne las características definitivas para ser considerado uno nacional.